Palabras con poder. Que tiene mucho cariño. 8 de la mañana con 7 minutos. Bienvenidos. Comenzamos esta edición de ¿Quién lo diría? En este día martes 29 de octubre. En una jornada que sigue invitando a la reflexión, ¿verdad? Ayer, y ya lo comentábamos más temprano junto a Juan Manuel, en el Ahora es Cuando hubo un cambio de gabinete, un intento del gobierno de tratar de... A ver, no digo cambiar el rumbo porque eso es bien difícil, ¿verdad? Todavía no sabemos ni siquiera exactamente cuál es el rumbo que vamos a terminar tomando, pero de dar alguna señal de que se entiende y se comprende parte del mensaje que se está instalando a nivel de la ciudadanía de que cambios hay que hacer. De hecho, esa misma idea la incorporó el presidente Sebastián Piñera en su discurso. Pero por la tarde vimos la calle bastante desatada, no en una manifestación pacífica como la del otro día, no en una movilización o en una marcha que se congregara en un lugar específico, sino a partir de protestas que fueron convocadas en distintos puntos del centro de Santiago y que terminaron en desórdenes que probablemente no queríamos ver en una jornada como la de ayer, y que empezaron también a transformarse en llamados a la calma, a terminar con la violencia y a condenas algo más abiertas a la violencia, aunque siempre van a parecer insuficientes mientras las cosas sigan pasando tal y como vienen pasando. Hemos dicho varias veces, ¿verdad?, que una de las miradas o parte de las miradas interesantes para rescatar y mejor entender o acercarse a lo que nos está pasando la han puesto en esta discusión nacional los alcaldes. Hemos conversado ya con varios alcaldes, de hecho nuestro invitado ya lo hemos tenido en más de algún contacto, incluso durante la semana pasada, pero es distinto sentarse a reflexionar aquí, en vivo y en directo, y además con una variable que nosotros, al menos, alcalde Claudio Castro de Renca, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. No teníamos considerado al momento de haberlo invitado, ¿verdad?, que fue su renuncia a la democracia cristiana. En momentos en que el cuestionamiento a la clase política está puesto probablemente en la primera línea del clamor de las personas, ¿no le preocupa que su renuncia pueda ser vista como parte de esa desafección que la gente está instalando también, y como una crítica, como que sabe que mejor me salgo de este grupito porque no es bueno estar ahí? Por cierto que sí, es una preocupación muy fuerte. Yo ayer hice una pequeña declaración en la que Así es. pedía, por favor, de hecho, que no se leyera así. se leyera así, precisamente porque yo creo que la ADC ha tenido un rol histórico en la construcción del cine contemporáneo. Tengo mucho respeto y mucho cariño por la militancia de la ADC, militantes de base. Ayer tuve conversaciones con varios militantes en Renca también. Pero la verdad es que yo venía en un proceso personal bien largo, además de discusión, lo había hablado con distintos dirigentes dentro del partido. La experiencia de ser alcalde de Renca también ha aportado en eso, en el sentido de pensar que hay una distancia entre la acción partidaria que se ve en el nivel central y lo que podemos estar haciendo junto con otros en Renca. Pero mira, yo la verdad es que el mayor respeto, el mayor cariño por la ADC no me mueve el hablar mal de el que fue mi partido por 8 años, y muy por el contrario, yo no me salgo de la ADC para irme para la casa. Yo sigo siendo alcalde y pretendo trabajar de manera colectiva, además, con otros y con otras, para poder justamente revalorizar el rol de la representación, y eso definitivamente tiene que cambiar. ¿Pero por qué es mejor hacerlo como independiente que como demócrata cristiano? Bueno, me pasaba algo muy puntual a mí, y que es que yo, junto con quienes hoy día son alcaldes y van a la reelección, o personas que quieran ir a la reelección el próximo año, en las elecciones municipales, el día sábado era el plazo límite para renunciar y hacerlo como independiente. Me pareció a mí que era más honesto con el partido, más libertad al partido y a mí también, hacerlo antes de que se cumpliera ese plazo, porque si no iba a estirar un chicle que ahí sí que podía mezclarse con temas de oportunismo, ¿no? Porque no me interesa, la verdad, ganar la próxima elección o competir en la próxima elección con el apoyo, con lo que eso pueda significar de la ADC. Y después hacerlo para irme en una reflexión que yo venía ya teniendo hace tiempo. Así que esta ha sido una semana súper difícil para poder tener una reflexión más pausada, pero cuando llegó el plazo tomé la decisión de renunciar, se lo comuniqué también a las autoridades del partido. Y como te digo, yo la mejor valoración de lo sé, yo creo que la ADC tiene un rol muy significativo, no solamente de cumplir para salir de esta crisis, sino que también para poder hacer algo que yo creo que la oposición tiene que lograr, que es recuperar el gobierno para poder ofrecer una alternativa distinta de la que le está ofreciendo la derecha al desarrollo de nuestro país. Creo que las demandas que ha presentado la ciudadanía son una demanda
sustentada en un espíritu progresista que lo que debe buscar es aumentar los derechos sociales, disminuir la Ahora, pero desigualdad, para y eso, eso es una agenda de oposición. Para eso, alcalde, la oposición tiene que entender también bien lo que está pasando. ¿Usted considera que los partidos de la oposición lo están comprendiendo? Yo he sido muy crítico de la oposición y yo soy miembro de la oposición. Sí. Tú partiste diciendo en esta conversación que había una sensación de que los alcaldes y las alcaldesas le habían puesto incluso cierta sensatez a la discusión. Y creo que eso mismo sucede en el caso de los alcaldes de oposición, donde estamos viendo que la situación que estamos viviendo en nuestro país es tremenda. Yo creo que es verdad, el gobierno ha tenido una agenda de tratar de volver a la normalidad, pero estamos muy lejos de una normalidad, no solamente respecto de lo que puede implicar la violencia que hemos visto en los últimos días, sino que especialmente de una normalidad respecto a nuestro sistema democrático. Hace menos de 3 días estábamos con los militares en las calles, lo que al menos, yo no tengo recuerdo de la dictadura, yo nací en el 83, pero fue una situación gravísima, que evoca además los peores pasajes de nuestro país. Entonces, creo que tenemos que entender la dimensión no solo del corto plazo, sino de lo que significa y cómo ha estado en juego durante estos días nuestro sistema democrático, que tiene que cambiar. Eso lo piden nuestros vecinos y nuestras vecinas en Renca y en todo el país, pero que requiere también que quienes tenemos un rol público de representación lo ejerzamos. Yo he visto mucha dificultad para ejercer ese rol, mucho temor también. Sí. Lo que se ha instalado esto de, mira, nosotros no podemos conducir a la calle. Bueno, si no podemos plantear una alternativa y tratar también de incidir en lo que está sucediendo en las movilizaciones, entonces mejor no seamos representantes políticos. Ahora, me imagino que debe provocar un poquitito de desencanto, además, cuando uno ve que parte de los sectores de la oposición están más dedicados a convocar firmas para una acusación constitucional contra el presidente o no dispuestos a sentarse a dialogar. Yo también he estado distante de esa posición. A mí me parece que nosotros, el orden del día número 1, hoy día estamos en una situación, además de vulneración de nuestra población, muy fuerte y muy complejo. En Renca hemos tenido 5 personas muertas, tenemos personas que han perdido su visión, tenemos personas que están graves todavía y que todavía su vida corre peligro después de distintos sucesos que han ocurrido. Un día llegamos a tener 10 niños y niñas, 2 niños de 8 años, una niña de 12 años, heridos con perdigones en un acto bien brutal de represión. Anoche, de los manifestantes que estuvieron en el centro, recibimos a muchos en nuestro centro de urgencia, pero había un renquino que está a punto de perder la visión por un perdigón en su ojo. Yo creo que tenemos que condenar primero que todo esa violencia, todas las violencias, perseguir las responsabilidades de quienes han ejercido violencia en toda la magnitud y la amplitud que significa, pero especialmente tenemos que ser capaces de ofrecer una alternativa de salida. Yo veo que el cliché del nuevo pacto social se ha instalado con mucha fuerza, pero digo cliché porque en la medida que nosotros no le demos una salida a ese nuevo pacto social, que desde mi perspectiva es una nueva constitución. Yo escuchaba hoy día en la mañana al alcalde Alessandri, desesperado, ¿no?, después de lo que sucedió anoche en Santiago Centro, y el alcalde Alessandri decía, bueno, ¿cuál es la salida que le vamos a ofrecer a esta situación? Yo creo que tenemos que pasar rápidamente, y la oposición tiene una responsabilidad muy grande en eso, a ofrecer un canal institucional de salida en la línea de la nueva constitución, porque si no nos quedamos en el eslogan, y que incluso todo este movimiento que ha sido bien impresionante de cabildos, en Renca hemos tenido decenas de cabildos, pero que hoy día en la práctica no están aportando a un proceso formal, sino que más bien, no hay una metodología que lo permita. Es un espacio para conversar y que es muy valorable porque nos hace mucha falta conversar, pero podemos perder incluso este momento si es que no encauzamos esto institucionalmente. Yo creo que eso es lo que tenemos que dedicarnos a hacer desde la oposición también, y efectivamente, cuando el foco está puesto en... porque no es solo la acusación constitucional, está metido entre medio la renuncia, ¿cierto? El cambio, ya se está viendo qué tendría que pasar, entonces sí se va el presidente. Mi impresión es que esa discusión le va a hacer muy mal también a la movilización que hemos tenido, porque vamos a tener 2 o 3 semanas desde ahora conversando respecto de si correspondía o no correspondía, y con muchísima seguridad no va a llegar a buen puerto la acusación constitucional por los quórum que requiere. Entonces creo que estamos perdiendo un poquito de tiempo. Alcalde Castro, ¿cómo se hace, diría usted, desde la experiencia ejecutiva de manejo de población, digamos, aunque sea una población más reducida, pero cómo diría usted que se debe hacer para contener los brotes de violencia, para reprimirlos en la proporción que sea necesaria y justa en el fondo, ¿verdad? Y para aislar la protesta social pacífica?
Yo creo que en esto las fuerzas de orden y seguridad, especialmente Carabineros, tienen un rol central. Es bien inentendible. En el caso de Renca yo te contaba esto de los niños heridos. Sí. Tuvimos una manifestación multitudinaria en la Plaza Mayor de Renca que está inmediatamente al frente de la municipalidad y al lado de Carabineros. Por lo tanto, nosotros estuvimos ahí. Ujú. Había una manifestación tremenda, pacífica, masiva, con muchas familias, y efectivamente se descuelgan 2 o 3 personas que van a, además, a provocar a Carabineros, porque ese es el modo operandi. Hay gente que va a estas movilizaciones, se sale, no tiene nada que ver con lo que se está pidiendo de manera mayoritaria y empieza a provocar a Carabineros, y es inaceptable que la respuesta de Carabineros para esas 2 o 3 personas sea una represión que termina con niños heridos, por ejemplo. Eso no puede ser, son entrenados para enfrentar este tipo de situaciones. Y lo que vemos con mucha frustración es que manifestaciones muy masivas, de carácter familiar, de carácter pacífico, terminan siendo empañadas por pocas personas que son incontrolables. Yo participé, por ejemplo, de la marcha del viernes pasado, la marcha más grande de la democracia. Y en la esquina de Namur con Vicuña Maquena, donde hay un banco, esa esquina estaba tomada por personas que tenían símbolos anarquistas, tenían una fogata, saquearon el banco que estaba en esa esquina, y pasaba todo el mundo por al lado de eso, haciéndole el quite, sin ser parte de eso. La pregunta es, ellos estuvieron ahí todo el momento que se desarrolló la manifestación de forma pacífica y después se quedaron enfrentándose con Carabineros. ¿Por qué no los detienen? ¿Por qué no hay una estrategia contundente para poder enfrentar? Ya, pero usted tiene que haber hablado este tema con Carabineros. ¿Alguna explicación? No. Ninguna. Anoche yo escuchaba al general director de Carabineros en un programa de televisión, le preguntaban algo similar, y uno se queda con la sensación de que no hay una preparación o no hay una estrategia, o estará pasando algo que no sabemos, pero eso genera harta frustración, porque si no, lo que termina pasando es que terminamos trasladando la violencia a un debate político y finalmente tenemos al oficialismo pidiéndole a la oposición que condene la violencia, y yo lo que he visto es condena la violencia de todas partes, transversal. El problema es que las fuerzas de orden público que tienen que hacer cargo de ¿Suficiente condena a la violencia desde la izquierda, considera usted o no? No, yo creo que he visto es los principales liderazgos y que pero siempre con un pero. Monitorear todo. Siempre con un pero. Lo que pasa es que precisamente lo que yo veo que se busca instalar en ese pero, el punto que se trata de hacer es que condenar esa violencia significa también condenar todas las violencias, porque lo que vemos de un lado es un poco esta idea de que hubiese un sector político defendiendo la represión brutal de Carabineros, el oficialismo, ¿cierto? Que a mí me parece que no es verdad. Yo he visto desde el presidente al ministro del Interior Blumel diciendo que ellos se ponen a disposición para condenar todos los hechos que puedan suceder con las violaciones a los derechos humanos. Y por otro lado veo al oficialismo empeñado en tratar de hacer sentir que la oposición, que llama a manifestarse pacíficamente, avala la violencia. Entonces, es precisamente lo que nos tiene de alguna manera en este diálogo de sordos, que es que estamos buscando cuál es la responsabilidad del de al frente y no buscando cómo solucionamos esta crisis. Estamos conversando con el alcalde de Renca, Claudio Castro. Alcalde, ¿usted llamaría a la gente a no salir a la calle en estos días para aislar en el fondo la variable de la violencia, para no deslegitimar la protesta social, para hacer ver el punto, ¿verdad?, de que esta es una protesta mayoritariamente pacífica y que no quiere contaminarse con la violenta? Yo creo que necesitamos condiciones que nos permitan darnos un poco de aire a todos, pero eso no puede ser a costa de que se detenga la movilización. ¿Cuáles son esas condiciones? Condiciones que, por ejemplo, permitan aislar efectivamente a las personas que puedan estar incitando la violencia o ejerciendo la violencia. Y eso requiere, es difícil hacer un llamado a la población para que deje de manifestarse, porque además el temor de que no pase nada es muy grande, y si vemos, llevamos ya 10, 12 días en esta situación de crisis grave, y vemos que las soluciones políticas son por goteo. Entonces hay un temor también muy legítimo en la población de que esto, si se baja el ritmo de movilización, va a quedar una vez más en nada. Entonces, yo creo que no es el tiempo de llamar a la desmovilización, es el tiempo de llamar a la creatividad, a la condena absoluta, a la violencia. Eso también se puede hacer en las movilizaciones. Yo he visto movilizaciones, he estado en movilizaciones donde la condena es inmediata. Lo hemos visto en Renca, donde nuestros vecinos han evitado que quienes quieren hacer desmanes lo hagan, y lo hemos visto también en las movilizaciones más grandes. Pero insisto, yo creo que deberíamos estar
enfocados todos en la solución política a esta crisis, porque incluso generando esta sensación de que controlamos la violencia, si no somos capaces de ofrecer una salida social y política a la crisis que estamos viviendo, esta situación es difícil que cambie. Déjeme aterrizar con usted algunas cosas importantes. No todo el mundo que nos escucha sabe quién vive en Renca. ¿Quiénes viven en Renca? En Renca viven familias de los segmentos más vulnerables de la población. Es una comuna ¿Gente que tremendamente gana cuánto? homogénea. Familias que ganan sueldo mínimo, que viven, cuando hablamos de esto de que más de la mitad de los trabajadores ganan menos de 400.000 pesos en el país, esa es la realidad que nosotros tenemos mayoritariamente en Renca. No tenemos, a diferencia de otras comunas, incluso que tienen sectores muy vulnerables, sectores muy acomodados, es bien homogénea en ese sentido. Y al Pero mismo tampoco tiempo, tiene sectores de pobreza extrema. tenemos campamentos, ¿Sí? tenemos poblaciones que fueron construidas en los años 80 con condiciones de infraestructura, de hacinamiento y sociales muy complejas. Tenemos barrios muy complicados con el narcotráfico y esos son parte de las situaciones de desigualdad que hemos venido muchos alcaldes denunciando hace mucho tiempo. Y ese grupo de personas que usted representa, la gente que vive en Renca y que en el fondo está bajo esa descripción que usted nos está haciendo, ¿qué es lo que pide exactamente? Y se lo pregunto por lo siguiente, porque uno ve una disputa también respecto de qué es lo que quiere la gente. Hay quienes dicen, no, si la gente quiere mejores pensiones, quiere remedios baratos y quiere que le baje la cuenta a la luz. Póngame 3 cosas más en la lista, 4 más, da lo mismo, pero cosas muy cotidianas y prácticas. Sí. No, lo que la gente quiere es una nueva constitución, lo que la gente quiere es, y que tiene más que ver con el tema de los derechos, pero siempre mirando en la idea de la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo Mira, que la gente quiere? Nosotros en las conversaciones Cabildo a mí me han servido mucho también en la reflexión un poco más pausada con nuestros vecinos y nuestras vecinas. El sábado tuvimos una asamblea de cabildos que terminó en cabildo de más de 400 personas, que fue muy bonito además lo que se generó ahí. Y yo partí haciendo la pregunta a muchas vecinas que son madres al mismo tiempo y dirigentes, respecto de si ellas creían que estaban mejor hoy día que antes. Y todas responden que sus hijos están mejor que lo que Que ellas ellos. estuvieron hace 30 años. Pero que al mismo tiempo la sensación de vulnerabilidad, de fragilidad es tremenda. Si yo me enfermo, si mi marido le pasa algo. En cualquier eh, momento pueden retroceder y estar mal como estuvieron ellos. Y el nivel de deudas es tremendamente agobiante. O sea, que sus hijos estén mejor ha sido a costa de un esfuerzo familiar que hoy día pone a esas familias en mucha vulnerabilidad. Y eso hace que, yo diría que lo que cruza transversalmente todo esto es el temor. Y ese temor tiene como consecuencia 2 cosas. Uno es esta lista que yo creo que hay que definir una lista, pero que tiene que ver con el alivio en el costo de la vida en Chile. Y evidentemente no puede ser un listado interminable de cosas, pero tienen que ser cosas significativas. Y para eso hay una serie de movimientos incluso que han venido poniendo ciertos temas sobre la mesa que son bien sentidos por la población. La rebaja del pasaje en las personas mayores, por ejemplo, una cuestión muy sentida. Los alcaldes y la alcaldesa desde la Asociación Chilena de Municipalidades hace una semana propusimos que tenía que ponerse gratuito el pasaje para todos los adultos mayores en todo Chile, no solamente en Santiago. Señales de ese tipo son muy necesarias ahora ya. Y queda claro además que la agenda social, como la denominó el presidente, que la anunció hace una semana, fue el martes pasado, y que no se ha movido de ahí una coma, queda muy por debajo del esfuerzo de corto plazo. Y lo segundo que nos demandan nuestros vecinos y vecinas es que esto no quede en nada, así. No hay una reflexión muy acabada respecto de la nueva constitución, los sectores más politizados, sí, ¿cierto? Pero sí que la pedida es que esto no quede en nada y que las cosas cambien en serio. Y eso supone un cambio estructural. Y ese cambio estructural, que en el mundo más politizado hoy día está con este cliché del nuevo pacto social, yo creo que es... Eso, ¿cómo lo interpreta usted? Es la nueva constitución. El pacto social, por definición, en nuestro país, es la constitución, es lo que puede garantizar de alguna manera, no solamente porque creo que también hay conciencia en nuestros vecinos de que las cosas no pasan de un día para otro, las cosas estructurales. Pero sí que tienen que avanzar en una dirección. Y hoy día la dirección en la que nosotros avanzamos no está del lado de las personas. Nosotros hemos vivido y nuestros vecinos han vivido con esta idea de que es muy irresponsable hacer planteamientos de mayores beneficios sociales
porque la economía lo puede resentir. Entonces, hemos sido tremendamente responsables por la economía, pero vemos en televisión todos los días un país que no es el que nosotros vemos en Renca. El estándar para muchas municipalidades del país, para muchas comunas del país, del estándar de vida, lo pone Las Condes. Lo que nosotros vemos en la tele es que Las Condes tiene más seguridad, que tiene drones, que tiene vehículos municipales que hacen persecuciones, que logran disminuir la pobreza, que sus bandejones son verdes, que cuando hablamos de integración, imagínate que veníamos en toda una conversación de integración antes, pero lo que nos dicen los medios de comunicación es que integración es que ojalá yo, que vivo en una comuna como Renca o como 340 comunas del país, porque son 5 solamente donde la situación o la calidad de vida es radicalmente distinta que las otras, la integración es que ojalá yo llegue a vivir ahí. No es que a mí me lleguen esas condiciones de vida, porque se ve casi imposible. Entonces, cambiar eso, que no es una cuestión del día de la noche a la mañana, y eso nuestros vecinos lo entienden bien, requiere sí algo que sea profundo y estructural. Y yo creo que si logramos generar el acuerdo de quienes tenemos cargo de representación, de que eso es una nueva constitución, pero además logramos mostrar que hay cosas que comienzan hoy día y que terminan en esta nueva constitución, es la única salida institucional que tenemos. Y el temor que tengo es que estamos convocando varios alcaldes y alcaldesas de manera muy masiva a estos cabildos, y que nuestros vecinos crean en algún momento que están conversando, que estamos escuchando su opinión, pero que esa opinión no quede en nada. Yo creo que tenemos que pasar rápidamente a la vía institucional para la nueva constitución. Está la propuesta de asamblea constituyente, está el proceso que se inició en el gobierno de la presidenta Bachelet. Imagínate la frustración que significa un proceso que se inició pero que no quedó en nada. Entonces, el grado de certeza que nosotros desde la clase política le estamos entregando a la ciudadanía es mínima. Si lo que ven es que nos agarramos, es que peleamos, es que las declaraciones cruzadas, y así nosotros, quienes tenemos responsabilidad de representación, somos los primeros responsables de esta situación. ¿Valora en alguna medida el cambio de gabinete? Yo creo que era necesario, que fue insuficiente respecto de las señales. Salud, educación, son temas que son centrales en la agenda de necesidades básicas de nuestra población, pero me parece que hoy día es el momento de decir que la expectativa sobre los nuevos ministros es tremenda, y que eso sea acompañado por una condena absoluta a las violaciones de los derechos humanos, que para ser honesto, y creo que en esto tenemos que entregar las señales, yo la he visto del gobierno, y hay muchas expectativas puestas en el Instituto de Derechos Humanos y lo que puede hacer la misión internacional ahora de la ONU, y ahí hay que condenar esa violencia, y al mismo tiempo falta esta agenda de alivio social de corto plazo, que tiene que ser a la brevedad, y esta salida de largo plazo. Marcar el rumbo. El problema que tenemos es que si estas cosas pasan por goteo, nos pasa un poco lo que se generó con el cambio de gabinete, que al final se anunció la agenda social el martes pasado, fue insuficiente y tuvimos 5 días que no pasó nada más que eso, entonces se genera la sensación de que no sirvió de nada. Ahora viene el cambio de gabinete, que ya fue, hoy día está instalado y de muchos lugares se dice que fue insuficiente, y si no pasa nada más, nos vamos a quedar con mucha frustración. Yo creo que el llamado al gobierno hoy día es a que tomemos en toda la amplitud estas distintas aristas que se requieren para salir de esta crisis, y que se avancen todas de manera simultánea, porque si no, se prolonga. ¿A usted le tiene que haber tocado convivir con la exintendenta Carla Rubilar, hoy día vocera? ¿Tiene una buena idea de su llegada a la vocería del gobierno? Yo le deseo lo mejor a la vocera. Creo que necesitamos que le vaya muy bien. No he tenido la mejor relación con ella, ¿No? ¿Por qué? Pero parte porque ella es hija de la alcaldesa a la que Toda yo la razón. a la que llegamos ahí a la elección. A Vicky Barahona. Claro, Sí. la ex intendente. ¿Y eso marcó la relación suya con la Por supuesto que intendenta? sí. Yo partí como alcalde con una querella de ella con su mamá, diciendo que nosotros... Bueno, en fin, mira, yo la verdad, creo que hoy día necesitamos que a la vocera, a la vocera Carla Rubilar, le vaya bien. Incluso en los momentos de la crisis yo creo que tuvimos descoordinaciones muy grandes, pero hoy día es el tiempo de desearle lo mejor a las personalidades que están asumiendo roles políticos. Creo que ella se ha destacado de buena manera respecto de el tono que ha utilizado tanto como intendenta como ahora en las primeras declaraciones que ha tenido, y espero que puede hacer un aporte a la salida de esta crisis, y la verdad es que yo no voy a quedarme en lo que pasó en el pasado para tratar de ocupar eso. Muy bien, el alcalde de Renca, Claudio Castro, conversando esta mañana en Quién lo diría. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias, Que esté muy bien, mucha suerte. Gracias.